Hola comunidad Opina, somos App Level Educa. Quien te habla es el profesor José, quien es especialista en la carrera de lingüística. Llevo 3 años enseñando a la Universidad del Pacífico en los cursos de nivelación de lenguaje, lenguaje 1 y lenguaje 2. Lo que vamos a realizar hoy día es una simulación de la práctica número 3. Esta simulación va a tener en cuenta algunos conceptos de algunos temas que te voy a presentar ahora, y también algunos ejercicios importantes que nos pueden venir en la práctica. Pero antes de empezar con el video, les invito a cada uno de ustedes que se suscriban al canal y que a la vez le pongan un like para de esta manera crecer, que la comunidad crezca y tener más miembros que estén ansiosos de aprender. Para empezar la primera clase, la primera sesión o esta sesión, vamos a desarrollar el tema de oración bimembre y oración unimembre. El esquema de la clase va a ser la siguiente: definiciones cortas y ejercicios amplios. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la oración bimembre de manera superficial. En primer lugar, oración bimembre, bimembre viene de dos, entonces dos elementos dentro de oración, cuál serían sujeto y predicado. Eso tendríamos que tenerlo claro. Ahora, esta oración bimembre se puede subclasificar en dos, en simples y compuestas. Simples cuando presenta solamente un protagonista o en su defecto un verbo, y compuesta cuando presenta varias proposiciones o también tengámoslos como varios verbos que se presentan, verbos conjugados. Son definiciones bastante breves y lo que vamos a hacer a continuación es analizar algunos ejercicios. Por ejemplo, en el primer ejercicio que tenemos ahí, los alumnos viajaron al Cusco. Lo fundamental en un ejercicio que tenemos que hacer es siempre identificar el verbo conjugado. En este caso, el verbo conjugado estuviera acá, en el medio, viajaron, ¿no? Del verbo viajar. Ahora, lo segundo que deberíamos hacer en toda oración es identificar el sujeto. En este caso, el sujeto va a ser los alumnos. Entonces, los alumnos fueron los que han viajado. ¿Viajaron a dónde? Al Cusco. Ahora, al ser o al tener o al evidenciar un solo verbo, automáticamente pienso que es una oración bimembre simple, porque acuérdate que las oraciones bimembres simples solamente tienen un verbo conjugado, a comparación de las compuestas que tienen dos. En este caso, hemos evidenciado que existe un verbo, hemos evidenciado que también tiene un sujeto, entonces a partir de ello vamos a manifestar que es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque tiene en primer lugar sujeto y predicado, pero que es una tipo de oración simple. Simple porque solamente tiene un verbo conjugado. Teniendo en cuenta esto, vamos a la segunda oración, que dice: el carpintero llegó para trabajar y el jefe salió para supervisar. Entonces, lo que te había recomendado, lo primero que tienes que hacer es identificar los verbos conjugados. En este caso, vamos a identificar un primer verbo, que es llegó, y otro segundo verbo, que es salió. Ahora, por ahí de repente alguno o alguna de ustedes se pregunta: profesor, ¿y trabajar y supervisar no son verbos? Bueno, teniendo en cuenta el repertorio o los contenidos que hemos desarrollado, trabajar y supervisar serían considerados verboides, más no verbos. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Solamente se consideran los verbos que están conjugados. Entonces, al tener dos verbos, automáticamente pienso en una oración compuesta. Compuestas son dos. Tengo una primera proposición o una primera idea y tengo otra segunda idea. Entonces tengo dos ideas. Ya sé que es una oración compuesta. Ahora vamos a identificar si ambos son bimembres, si ambos tienen sujetos y predicados. En la primera proposición, que es el carpintero llegó para trabajar, preguntamos, ¿no? ¿Quién llegó o quién es el sujeto o el ente que llegó para trabajar? En este caso vamos a identificar que es el carpintero. Entonces estamos hablando de una oración bimembre. Ahora, en la segunda proposición, que está a mi mano derecha, lo estoy señalando por acá, vamos a identificar quién es el sujeto, quién es el elemento que sale para supervisar. En este caso, evidenciamos, bueno, ahí está la distinción entre sujeto y predicado. En este caso, evidenciamos que el jefe es el sujeto y, bueno, lo que resta sería el predicado. Entonces, efectivamente, ambos son oraciones bimembres. ¿Pero por qué compuesto, profesor? Son compuestos simplemente porque hay dos verbos, dos proposiciones. Seguimos con la primera o con el tercer ejercicio. En este caso, digo, Juan y Mario se quedaron en la casa de su amigo para estudiar. Entonces, la recomendación, como te lo había comentado, es que en primer lugar siempre identifiques el verbo. Entonces, antes de poner el verbo, la identificación del verbo, siempre te recomiendo poner en pausa el video, identificarlo tú mismo y posteriormente ya comparar con el procedimiento que estamos haciendo. En este caso, vamos a identificar que el verbo conjugado es quedaron. Ahora, en segundo lugar, eh, bueno, no hay otro verbo. Lo que me queda es identificar si es que existe algún sujeto. En este caso, quedaron. ¿Quiénes son los elementos quienes realizan la acción de quedarse, ¿no? En la casa de su amigo para estudiar? En este caso, Juan y Mario.
Entonces, Juan y Mario sería el sujeto compuesto porque hay dos núcleos, y por otro lado, el predicado se quedaron en la casa de su amigo para estudiar. Por más que parezca un poco amplia la oración, tienes que tener en cuenta que mientras no se presenten dos verbos, es una oración simple, o sea, no pasa nada. Por más que sea muy grande, pero solamente presenta un verbo conjugado, es simple. Entonces vamos a manifestar que es una oración bimembre del tipo simple. Ahora, en preguntas, que es un poco más complejo, ¿qué es lo que pasa en preguntas? Algunas veces manifestamos o tenemos la idea de que no tienen sujeto, ¿no? Pero acá el truco es lo siguiente. Siempre que se te presenten algunas preguntas de esta manera, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Tú vas a internamente ponerle un pronombre. Un pronombre que está en tu imaginación. Eso se llaman sujetos tácitos. Vamos a ver si se puede añadir un sujeto tácito en este caso. Si yo digo yo, ¿cómo te sientes? No tiene sentido. Si yo digo tú, ¿cómo te sientes? Tiene más sentido, ¿no? Usted, ¿cómo te sientes? Bueno, no, ¿no? Pero sí tú, ¿no? Usted, ¿cómo te sientes? Tú, ¿cómo te sientes? Entonces, efectivamente, acá estuviéramos hablando de un sujeto tácito, una oración tácita, pero por ser tácito no es que signifique que no tenga sujeto, ¿no? Como ustedes ya saben. El sujeto tácito sí existe un sujeto, solamente que el sujeto está de manera fantasma, no está explícito. Pero no por eso deja de ser una oración bimembre y de tipo simple. ¿Por qué, profesor? Porque tiene solamente un verbo por acá. Y por último, para cerrar las oraciones bimembres, vamos a tener el última oración. Primer paso, como te había manifestado, identificar los verbos, en este caso llegaron y estudiaron. Ahora, profesor, al tener dos verbos, yo automáticamente pienso que es una oración compuesta, pero todavía no sé si es bimembre o unimembre, ¿no? Entonces, acá hay un poco de teoría de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas siempre están antecedidas de un qué, de un cuál, de un cuánto, de un cómo. Tienen una importancia en segundo plano. Por ejemplo, que llegaron al colegio sería una proposición subordinada a los alumnos, ¿no? A los alumnos que llegaron al colegio. Porque tenemos por otro lado un verbo principal, ¿no? Que es estudiaron en este caso. Entonces, estudiaron es un verbo principal, pero dentro de esta proposición principal, de esta proposición grande, vamos a encontrar otra oración, ¿no? Otra mini oración, como podríamos decirlo, que es una proposición subordinada. Ahora, ¿esto es válido, profesor? Sí es válido, como te digo, toda oración bimembre que tenga dos verbos conjugados automáticamente consideralas como compuesta. En este caso sería una oración bimembre compuesta. Ya, entonces hemos visto todos los casos de oraciones bimembres, es decir, que tienen sujeto y predicado, pero se presentan con diferentes estructuras, ¿no? Entonces las estructuras pueden variar desde la más fácil hasta la más compleja, como es la que vimos ahora último. Ahora vamos a seguir con las oraciones unimembres, es decir, oraciones que no admiten la división entre sujeto y predicado. ¿Ya? Entonces la teoría ya debería estar manejada. Y vamos a la práctica, que es lo que más nos importa. A ver, ¿cuáles son los típicos casos de oraciones unimembres? En primer caso, las oraciones contextuales, que en pocas palabras son las interjecciones. Es decir, eh, oraciones que me expresan una emoción, un tipo de emoción, una emoción temporal, una emoción contextual. Por ejemplo, ay, pucha, va, o Dios mío también. Por otro lado, tenemos a los verbos impersonales, que en primer lugar son los fenómenos meteorológicos o naturales. Por ejemplo, llover, anochecer, relampaguear, como vemos acá. Anochece muy temprano en invierno. El truco es el siguiente, ponerle un sujeto tácito. Yo puedo decir, yo anochece muy temprano en invierno, no tiene sentido. Tú anochece muy temprano en invierno, no tiene sentido. Entonces, como no se le puede poner sujeto tácito y tampoco hay un sujeto expreso, automáticamente piensa que es un verbo impersonal del tipo verbos meteorológicos. Otro tipo de oraciones impersonales gramaticales, es decir, que me indican que no existe un sujeto, son los verbos haber, hacer y estar. Por ejemplo, acá, hubo muchas molestias en la reunión, hace demasiado frío, es temprano. El truco es el siguiente. Yo te invito a ponerle algunos pronombres, sujetos tácitos en pocas palabras. En la primera, yo hubo muchas molestias en la reunión, no. Tú hubo muchas molestias en la reunión, no. Tú hace demasiado frío, tú es temprano, o sea, no tiene sentido. Por más que tú le quieras poner un pronombre, es decir, yo, tú, él, ella, no se va a poder. Entonces tienes que jugar también un poco con esa metodología. Por último, también se encuentran algunas oraciones que tienen verbos precedidos por se, por el pronombre se. Por ejemplo, se entrevistó a los políticos o mañana se habrá seleccionado a los candidatos. Insisto con esta metodología. Tú trata de ponerle un pronombre como sujeto tácito. Yo se entrevistó a los políticos, tú se entrevistó a los políticos, mañana se habrá seleccionado a los candidatos. No tiene sentido.
Entonces tienes que tener bastante cuidado con estos tipos de verbos que no admiten un sujeto. Entonces, ni sujeto expreso y obviamente sujeto tácito tampoco, como ya lo habíamos visto acá. Para afianzar un poco estos ejercicios, vamos a ver. Mira, yo te había manifestado que el verbo haber en algunos casos va a funcionar como impersonal, es decir, no va a aceptar un sujeto tácito, pero en otros casos sí va a aceptar. Acá yo te he puesto una serie de ejercicios en donde hay verbos impersonales y verbos personales. Por ejemplo, vamos con estos dos, con había muchas personas en las tiendas y había comido demasiados tallarines. Te pregunto, ¿a cuál de estos dos tú podrías ponerle un sujeto tácito? Entonces, mientras vas pensándolo, pausando el video y explicamos. A ver, vamos a intentar, ¿ya? Es bastante práctico esto. Vamos a intentar poniendo un sujeto tácito. Por ejemplo, en este primer problema, había muchas personas en las tiendas. Yo había muchas personas en las tiendas, no. Él había muchas personas en la tienda, no. Nosotros había, entonces no tiene sentido. Pero por ahí yo estoy seguro que tú piensas que de repente muchas personas, profesor, muchas personas había en las tiendas. Tú me podrías decir eso, ¿no? Entonces muchas personas es el sujeto, había es el verbo y en las tiendas pues es un complemento. En esta ocasión vamos a rebatir todo esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, en este caso, no podría ser sujeto, porque tienes que tener algo muy en cuenta, que muchas personas, en este caso, está en número plural, mientras que había está en número singular. Y un requisito fundamental en las oraciones es que el verbo y el sujeto concuerden, tanto en género como en número, o en persona, perdón, en persona, más que en género no, en persona y número. Entonces, acá lo que tenemos que hacer en primer lugar es identificar los verbos. Bueno, ya hemos identificado los dos verbos, profesor. En el primero no podemos ponerlo en sujeto tácito, tampoco muchas personas en sujeto. En el segundo, a ver, ¿tiene sentido poner tú había comido demasiados tallarines? No. Yo había comido demasiados tallarines, sí tiene sentido, ¿no? Él había comido demasiados tallarines, tiene bastantes sentidos. Entonces, en conclusión, yo tendría un sujeto en la segunda oración. En la primera no hay forma que se pueda poner. Entonces, por ende, la primera sería unimembre, es decir, no tiene sujeto y predicado, y en la segunda sí tiene bimembre. La misma dinámica se va a hacer con los demás. Tenemos estas dos oraciones. Hace demasiado frío en las noches e hizo las tareas correctamente. Tú mismo, inténtalo. Ponle un pronombre personal antes de estos dos verbos, de este verbo o de este verbo. En la primera dice, tú puedes ponerle yo hace demasiado frío en las noches, tú hace demasiado frío en las noches, ellos hace demasiado, no tiene ningún sentido. Entonces, automáticamente tú vas a pensar que es una unimembre. En la segunda, tú mismo te vas a dar cuenta. Yo hizo las tareas correctamente. Bueno, ahí profesor no tiene sentido. Él hizo las tareas correctamente. Sí, ahí sí tiene bastante sentido. Entonces, hay que pensar que puede existir un sujeto tácito. Ella hizo las tareas correctamente, sí. Profesor, en conclusión, yo veo que este verbo hacer puede presentarse tanto como unimembre, es decir, como no presenta sujeto, o como bimembre, que sí presenta sujeto. Entonces, nos quedamos así. Entonces, estos verbos pueden adoptar, ¿no? Pueden adoptar a un sujeto o no pueden adoptar a un sujeto. Entonces, tienes que tener bastante cuidado ahí. Como te digo, el truco que no puede fallar es poniéndole un sujeto tácito. Si tú le pones el sujeto tácito, automáticamente te va a salir. Por ejemplo, acá, tú mismo, pausa el video, analízalo, ves si se puede poner un sujeto tácito y luego continuamos con el análisis. En este caso, por ejemplo, yo digo, yo se peinó en su cuarto, no tiene sentido. Ella se peinó en su cuarto, sí tiene bastante sentido. Pero vamos a ver si ella también se puede aplicar en la última. Ella se alquila ventanas, él se alquila ventanas, bueno, no tiene ningún sentido ahí. Entonces, por defecto, el que tendría sujeto sería el primero, entonces lo consideramos bimembre, y el último no sería considerado unimembre. Entonces, esos serían los aspectos más generales para identificar una oración bimembre, o para diferenciar una oración bimembre de una oración unimembre. ¿Ya? Entonces, en este caso nos quedamos en este análisis, igual sigue practicando con más ejercicios, que es muy importante.